En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario, con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, buen día para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a Periodismo a Diario, 7 horas 5 minutos. Edición número 2269. En radio son 11 temporadas, 11 años. Esto realmente es mucho. Y estamos felices y estar con la gente y tratar de llevarle nuestro punto de vista y nuestro análisis, el modo de ver las cosas, la interpretación y más allá de hacer un punteo de todo lo que va sucediendo. La idea es que en esta horita usted se pueda ir en su cabeza para manejarse durante todo el día con lo principal, con economía, en política, en finanzas, en deportes inclusive, porque hoy la tapa de todos los diarios tiene a Boca como gran protagonista, pero obviamente por la negativa, ¿no? Porque hace 10 partidos que no puede ganar. Así que cuando uno mira, mucho azul y oro, pero verdaderamente con titulares fuertes. Reprobado, dice Crónica. Boca tocó fondo, dice el Diario Popular. Y todos, bueno, Clarín, La Nación, no los económicos, pero el resto tiene fotografías del partido de anoche, en el que Boca perdió 2-1 con Atlético Tucumán y se quedó fuera de la Copa Argentina. Así que ahora para llegar a la Copa Libertadores le queda otro camino. Tiene que salir cuarto en la tabla general o hasta cuarto. Veremos si lo alcanza. Pero por ahora Russo, les reitero, no pudo ganar. Así que ese es digamos, el título que más está sobrevolando los diarios. Por supuesto que los diarios económicos van con cuestiones que tienen que ver con la suba de las tasas puntualmente, la volatilidad, como dice el cronista comercial, y los diarios más generales con Karina Milei en el centro de la escena. Eh, veremos hasta dónde llega todo esto en materia política. Bueno, y justamente quiero hacer un pequeño comentario de tono editorial. Tampoco quiero ser, este, quiero exponer las cosas como que me estoy agrandando, pero algo que tiene que ver con el periodismo en general. Y no lo hago o no lo voy a hacer de modo indignado, como a algunos colegas les gusta. Yo creo que las cosas se tratan de describir y después queda abierta la posibilidad de que alguien me diga, mira, estás equivocado, por eso no va, pero me parece que lo mejor no es tener un pañuelito entre las manos para lagrimear, sino exponer. Y a partir de allí bancarse los vueltos opinativos, a eso me refiero, si los hubiere. Pero quería verdaderamente hablar del tema del periodismo después de lo que sucedió antes de anoche en Córdoba. El presidente estuvo allí en la derecha FES, que es un encuentro libertario que encabezó el presidente bajo una, entre otras tantas consignas, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Y en sintonía con ese discurso, como hoy lo cuenta Gabriela Origlia, que es corresponsal de La Nación en Córdoba, ella se ocupa en general de cuestiones de los gobernadores, pero desde Córdoba,
y bueno, fue y cubrió el encuentro. Y ya ayer había contado que a los periodistas se los puso dentro de un corralito, lejos del salón principal, sin sonido o exclusivamente como para que hagan lo que querían los organizadores, que no entraran a buscar información. Le pusieron una pulserita para que los vea todo el mundo, para que los identifiquen y evitaron que ingresen. Y allí habló el presidente. Y ahí dijo cosas del periodismo, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, lo que mueve a pensar un poco en la cuestión es que eh, el gobierno con el periodismo está verdaderamente mal porque el periodismo le está sacando trapitos al sol. Y entonces, al mejor estilo del presidente, va al frente y trata de ponerlo en caja. Y la verdad, y yo inclusive lo he escrito para la radio y lo van a ver luego en la web, este, el presidente se comporta como cualquier poderoso al que le quieren, al que el periodismo intenta pincharle el globo. Porque pincharle el globo a un político significa también pincharle las ilusiones que ese político infló ante la gente. Porque cuando el periodismo cuenta aquello que pasa, revela lo que oculta, lo que se disfraza, lo que se vende como certeza, allí los periodistas nos comportamos como verdaderos detectives culturales. ¿Qué hacemos? Desarmamos los relatos, cuestionamos las versiones oficiales, obligamos a mirar lo que no se quiere mostrar. De allí el odio de cualquier poder que se precie. No es solamente acá en la Argentina, no es solo Milei. Y la verdad que el periodismo no lo hace ni por gusto, ni por maldad, ni mucho menos por cinismo, ni tampoco para destruir ninguna esperanza, ni para operar contra nadie, sino fundamentalmente para que los castillos que los políticos construyen en el aire o sobre engaños se queden sin sustento. Este enfoque que yo les planteo tiene un solo propósito, transmitir la verdad. Y esta resulta esencial para la salud de la democracia. Y comprender esta cuestión debería ser tan simple por parte de los gobernantes que no se entiende por qué el odio. Porque el periodismo que no molesta corre el riesgo de convertirse en propaganda. Y así pierde su función crítica y obviamente su credibilidad. Más allá de cumplir todas estas funciones, informar con veracidad, amplitud, investigar, exponer la corrupción, abusos, malas prácticas del poder, la idea es servir a los ciudadanos, entendiendo las demandas, ayudándolos a interpretar, a fiscalizar. Así que el periodismo tiene muchas misiones y una central, la de proteger a las audiencias de los engaños a los que la somete habitualmente el poder. No Javier Milei, el poder, sea quien fuere. La idea del periodismo que está tratando de meter el dedo en la llaga es tensionar la situación siempre y de esa manera poner a prueba a los gobernantes e incomodarlos. Pero el presidente, acostumbrado a hacer en general su voluntad, no disimula sus alteraciones y avala esto del odio. La verdad que en general, no solo Milei, los gobernantes creen que se les quiere contar las costillas y desinflarles los relatos. Pero, en cierto sentido, el periodismo está para ese trabajo también, cuando esas carnadas sirven para encubrir o para distorsionar la realidad y le impiden a la ciudadanía un pensamiento crítico. Y esto se lleva a cabo
en nombre de algo más profundo. La verdad, un bien público, una brújula ética. Ahora, ustedes dirán, ¿este periodista se quiere poner en un pedestal? No, 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 no. Simplemente es lo que hace el periodismo. El periodismo no son las estupideces que aparecen en las redes sociales. El periodismo no son los que se arrastran para no preguntar. Porque, ojo, el otro día los periodistas no pudieron entrar al salón, pero tampoco pudieron preguntar. Y no preguntar es verdaderamente algo que erosiona también a esta profesión. Muchos periodistas entraron igual. Digo, los pusieron en el corralito, algunos tenían entrada y se metieron. Otros tenían la pulserita y se la sacaron. Y los fotógrafos entraron igual con teléfonos celulares. Digo, son tan idiotas estos muchachos que creen que se puede parar la ola. A una colega de Página 12 la trataron mal, le tiraron por la cara 20.000 pesos que ella había pagado la entrada. No, no le dieron oportunidad ni siquiera de acercarse. No, verdaderamente una maniobra alevosa y estúpida. De gente básica, de gente que cree que hay que agradar al líder. Así que digo, ojo, porque el periodismo de esta manera finalmente se da cuenta que la cosa es eso, incomodar, no tirar una alfombra ante el poder. Y cuando digo poder, no digo solamente Javier Milei. El poder, el que tiene la manija. Y el periodismo está para eso, para meter púa. Ojo, Hugo, no te agrandes, que no son más que nadie. No, no, no. Parte del engranaje democrático y ético, desde mi punto de vista, por lo menos es lo que yo he tratado de hacer siempre. Pero con sagacidad, con ética, con ganas, el periodismo tiene que cumplir esa misión y del otro lado se la trata de oscurecer siempre. Así que bueno, lo que lo quería decir, pero reitero, no con ánimo de llorar ni de meter ninguna púa, ni tampoco de victimizarme, ni, ni de ponerme en plan de histeria. Simplemente se trata de incomodar. Y decir estas cosas para incomodar también sirve. Bueno, con esto digo, puse en contexto el programa de hoy y antes de meternos con Karina Milei, que es un poco el centro, punto a lo económico, con las supertasas, más financiero que económico, vamos a empezar haciendo una pequeña pausa como para escuchar algo de música y de esa manera separar y distender un poquito. ¿A quién vamos a escuchar primero? Yo les diría que podemos empezar, porque lo tengo por acá, con Rod Stewart. Está grande, ¿no? Pero este británico que marcó una época. Así que lo tenemos previsto y ya lo estamos en este momento pinchando con una canción que, que no es de las más conocidas de Rod Stewart, pero creo que lo podemos, la vamos a poder reconocer. Se llama Por Primera Vez y acá la tenemos. Son menos de 4 minutos. Ahí vamos. Are those your eyes? Is that your smile? I've been looking at you forever, yet I
I never saw you before. Are these your hands holding mine? Now I wonder how I could have been so blind. And for the first time I am looking in your eyes. For the first time I'm seeing who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. Oh yeah. Can this be real? Can this be true? Am I the person I was this morning? And are you the same you? It's all so strange. How can it be? All along this love was right in front of me. And for the first time I am looking in your eyes. For the first time I'm seeing who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. Such a long time ago, I had given up on finding this emotion ever again. But you're here with me now. Yes, I found you somehow, and I've never been so sure. For the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I'm seeing who you are. Can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. For the first time. Bueno, ahí estaba Rod Stewart por primera vez. Es lo último que nos decía este cantante inglés, que yo les diría que estará cerca de los 80 años, ¿no? Esta versión tendrá unos 20 o 20 y algo. Bueno, ahí estábamos entonces con esta pausita musical que me sirvió para darme cuenta que no les había dado los datos del tiempo. 9 grados 6 la temperatura de las 7, la humedad de 82%, el viento del noreste a 2 kilómetros por hora. La presión 1023.2, con lo cual no hay lluvias en el horizonte, y la máxima pronosticada para el día de hoy 14 grados. Para mañana viernes 10 de mínima, 15 de máxima. Y para mañana viernes por la mañana dice el pronóstico lluvias aisladas, con poca probabilidad de ocurrencia, no más de 40%. Ahora sí, para el sábado bajan las temperaturas, máxima y mínima, la mínima de 8, la máxima de 12. Y el domingo será un poquito más frío, 7 de mínima, aunque por la tarde el sol va a calentar y llevará a 13 grados la temperatura. Así que tendremos un fin de semana
ahí, muy, muy acotado. Ya para el lunes con algunas subas. 8 de mínima el lunes, 9 el martes, 10 el miércoles. Y las máximas quedarán en 14, 16 y 16 respectivamente. Reitero, 9 grados 6 la temperatura actual. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter en el tema estrictamente político. Creo que vamos a comenzar con eso. Mirando la tapa de La Nación, por ejemplo. Karina Milei enfrentó al sector de Caputo y sacudió la interna del gobierno. La cobertura de La Nación está muy bien porque además incluye una nota de opinión o una nota de análisis de Carlos Pañé, que está en la página 12 del diario de papel, también en la web, que se titula Todo quedó más roto que antes. Tras el cierre de las listas, la secretaria general cruzó a quienes cuestionan su armado electoral. Las advertencias estuvieron dirigidas al grupo del asesor presidencial, Santiago Caputo. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado, está cuestionando al presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá. Bueno, un idioma particularmente, yo sé que alguien se va a ofender cuando diga esto, pero no sé de qué lado, pero alguien se va a ofender, un idioma particularmente peronista, verticalista, si ustedes quieren. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Que somos liberales para los demás, pero cuando hay que mostrar un líder, ahí aparece alguien que manda, como sucede en cualquier organización. Y el que manda impone. Bueno, Karina Milei manda, tiene la lapicera y tiene la voluntad del presidente, y entonces enfrenta al sector de Caputo y sacude la interna, como dice el diario La Nación. Clarín también le presta atención al tema de Karina Milei, pero va por otro lado con lo que hizo Axel Kicillof con respecto, según Clarín, en represalia por el comisario candidato de Milei. Echó a 24 policías de la bonaerense. Y sobre el tema del presidente y de la hermana, dice, los que atacan a los candidatos atacan a Milei, la respuesta de Karina a Caputo. Pero ¿por qué todo esto? Bueno, el otro día, una vez que se conocieron las listas, hubo un movimiento a través de las redes sociales, algo que le importa mucho al presidente y también a toda su gente, también obviamente por el impulso que le puso Santiago Caputo a todo eso, ¿no? Bueno, le importan las redes sociales. Yo sostengo que, que hay algo todavía, pero que no hacen al fondo de la cuestión. Pero al gobierno le importa, y como los trolls de Caputo criticaron las listas, ella le dice justamente esto. No es una opción, es una condición. Están cuestionando al presidente. Ayer esto se vio desde muy temprano. Primero salió Sebastián Pareja, que es el armador en la provincia de Buenos Aires. Eh, Después, la propia Karina Milei dicen que sacó a Jorge Osaba del primer lugar de la lista de candidatos a diputados provinciales por la octava sección, que es la ciudad de La Plata, y lo pasó al tercer lugar y lo puso a Francisco Adorni, el hermano de Manuel. Pero allí yo diría que Karina muestra su muñeca, su brazo fuerte, y no hay quien la emparde. Así que me parece que esta historia todavía no terminó, veremos cómo sigue, pero Karina puso
muy en claro la cosa. Quien cuestione, a mí, quien me cuestione, la lealtad no es una opción, lo está cuestionando al presidente. Eh, Martín Menem lo republicó, el único enemigo es el kirchnerismo, agregó. Hubo otros cruces mostrando a cielo abierto esta interna que ya se venía dando. No fuimos los únicos en marcarlo, pero que al estar metida dentro de la Casa Rosada, por supuesto, tiene muchísima trascendencia. Alejandro Fantino, un periodista que está muy cercano al presidente, ayer cuestionó a Pareja. Le dijo que era absolutamente casta. Así que habremos de vivir todavía algunos episodios más de todo esto. Ayer los tuiteros siguieron con esta catarata de denuncias contra los candidatos que oficializó el carinismo. Y bueno, esto, primer acto, primer round. Ayer Karina y también Patricia Bullrich hablaron a favor de, vamos a ponerlo mejor en el contexto, hablaron en contra de los candidatos testimoniales, pero dijeron a favor de ellos que si algún candidato testimonial es llamado para una función superior por el presidente, entonces, bueno, no está mal que elija dejar su banca para ser ministro, por ejemplo. Y uno piensa en Diego Valenzuela. Montenegro, por ejemplo, se irá de Mar del Plata. Y si después lo llama al presidente para ser ministro de Justicia, bueno, es eso la puertita que se está abriendo. Veremos hasta dónde se llega. El diario Clarín le da 2, 3 páginas, el diario La Nación le agrega algunas cositas más, sobre todo cuáles son las ramificaciones que tiene dentro del gobierno Santiago Caputo. Y allí, si no lo pierdo, nombra en una nota que está en las páginas interiores del diario los lugares que Caputo controla, entre ellos la CIDE, por ejemplo. Llegada directa a justicia, salud, a la FIP, ARCA, toda gente puesta por él. ¿Qué va a pasar con esa gente? Negociarán probablemente. Así que ahí están abiertas todas las opciones. Y también hay un cuadro donde se reflejan los funcionarios que están bajo el control del asesor, con nombre y apellido. Y también ponen fotos y nombres y apellidos de los trolls, la orga que creció a su sombra. Comenzando, por supuesto, por Daniel Parisini, el Gordo Dan, que estuvo en esa reunión de la derecha FES el otro día en la ciudad de Córdoba. Así que, como verán, el gran bloque de apertura política del programa pasa por ahí. Porque está dentro de la Casa Rosada, y si bien el presidente se supone que estas cosas las mira de soslayo, y que ha dejado en su hermana todo el armado político, probablemente lo que a él no le gusta, tampoco le gustan mucho las finanzas, por eso Luis Caputo está con eso, y él, el presidente, se ocupa de los temas económicos, más macro, más de los cálculos matemáticos enfocados hacia la economía. No está mal esto de la división de roles, ¿no? En ninguna organización.
Finalmente, la palabra central, la última, es la del presidente, pero delega así, de esa manera. Hablando del presidente, como para, no digo cerrar, pero para acotar un poquito más la información, ayer el presidente, antes de ayer en la derecha FES, también dinamitó los puentes con Victoria Villarruel y la calificó de bruta traidora, como os dije, y ayer Francos, antes de ayer en realidad Compañía había dicho que esto no es un problema institucional, es un problema político y que se van a resolver. Bueno, ayer habló del tema Guillermo Francos, de varias cosas más, pero sí me interesa escuchar lo que dijo sobre Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación. Así que ya mismo lo vamos a compartir con ustedes, porque en realidad estuvo muy enfático Francos, de esta manera. Yo creo que hay posiciones muy definidas, sobre todo el presidente ha expresado una posición, la vicepresidente le ha retrucado con algunas definiciones, no al presidente, sino lo ha hecho con respecto a la ministra Bullrich casualmente. Por ahí es un poco complicado volver de esas diferencias que tienen también otros fundamentos. Pero bueno, es un tema que tendrán que resolver el presidente y la vice, ¿no? Como verán, el jefe de gabinete muy cauto, pero muy cauto al respecto. Yo les diría que ahí la cosa quedará en un stand-by durante 2 años. Y bueno, se ha roto la pareja presidencial y no parece que de momento haya posibilidades de mayores acercamientos. Así que me da la impresión como que la cosa tendremos que seguirla viendo desde este punto de vista. Lo tengo también, ya que estamos, a Guillermo Francos con otras declaraciones, y creo que las tengo por acá, y las vamos a escuchar en relación a las elecciones. ¿Qué dijo sobre el electorado? Ahí va. Creo que el electorado entiende perfectamente que el gobierno viene luchando con una minoría muy baja y obteniendo resultados desde ahí. Se da cuenta que si tuviera más legisladores en el Congreso sería más fácil encarrilar definitivamente el futuro de la Argentina. Así que yo creo que ese va a ser el motivo, aparte de los resultados obtenidos hasta aquí, ese va a ser el motivo fundamental, ¿no? Porque también yo creo que no ha habido un gobierno que consiga en tan poco tiempo resultados tan importantes. Ha habido tantos hechos en este corto periodo que llevamos de gobierno, tantos resultados, que la gente nos va a acompañar para que sigamos consolidándolos con una representación parlamentaria más importante. Bueno, la opinión del jefe de gabinete. No la estoy reproduciendo porque ha pasado a ser, Francos, no digo el número 1, pero por lo menos ha empezado a tener gran protagonismo, porque como les decía antes, por ahí el presidente no se ocupa de los armados y la deja a su hermana, en este caso, y ni se ocupa de los temas financieros y está Luis Caputo, y tampoco le gusta ocuparse de la rosca política. Y allí Guillermo Francos es verdaderamente alguien que le resulta un motor más que interesante para que haga esto. El otro día en el programa de Pañe, él se había puesto en contra de Guillermo Tobillino, el tesorero del AFA, que lo había criticado porque no le gustó que Francos dijera que el hecho de que vuelvan los visitantes era una cuestión política. Y ayer le consultaron y dijo esto el jefe de gabinete.
Cuando uno empiece a analizar, si es que alguna vez alguien se anima a hacerlo, la justicia obviamente, ¿no? Los movimientos de dólares que ha hecho la AFA fuera del país por partidos internacionales, etcétera, y si eso ha sido ingresado como corresponde legalmente al país o no, bueno, me parece que varios van a tener que dar explicaciones, ¿no? Ahora, yo no, como se imaginan, yo no estoy en una discusión con Tobillino, que me parece un personaje menor, pero es un personaje que ha estado manejando todos estos temas de la AFA, de los clubes, etcétera, como si supiera, ¿no? Bueno, muy, pero muy duro el jefe de gabinete. Muy, pero muy duro contra la casta de la AFA. Bueno, obviamente que el tiro por elevación es a Chiquitapia, sin ningún tipo de dudas. Bueno. ¿Con qué seguimos? Sigamos con la política. Sigamos con la política, pero pasemos de vereda. Saltemos al lado del peronismo. Porque allí siguen los ruidos con la cuestión de la lista que se descubrió que Kicillof había presentado como segunda opción, por las dudas, ¿no? Si la Cámpora le hacía alguna trapisonda. Y esa lista se va a levantar, pero lo de Kicillof ha quedado ahí como un hito, ¿no es cierto?, de la desconfianza entre gente que tendría que tener cierto afecto por hacer una sociedad. Bueno, no sucede eso. Y en el inicio de la campaña, quien está apostando más fuerte es Kicillof. Ayer hizo 2 actos en la tercera sección electoral, que es la apuesta más fuerte de Fuerza Patria. Y allí estuvo en 2 municipios afines al gobernador y a Verónica Magario. Estuvo con ella, justamente, que es la primera candidata en esa tercera sección electoral. Estuvo primero con Mariano Cascallares, que es el intendente de Almirante Brown, cuarto en la lista y probable candidatura testimonial, la de Magario también, porque ella es vicegobernadora, y después se trasladaron a Berazategui, donde el anfitrión fue Juan José Musi, quien se ha postulado testimonialmente como candidato a concejal en su distrito. La intendenta de Quilmes, que está pegadita a Berazategui, que está ubicada en el tercer lugar de la lista, con respaldo de Cristina, no participó en ninguna de las 2 actividades en la tercera sección. Entrega de viviendas, esa fue la excusa, pero ahí hubo 2 actos de campaña que también marcaron la cesura entre los sectores que llegaron eh, a esta lista en común, un poco con forceps, ¿no? Bueno, sumemos fuerzas, dijo el gobernador, para parar a Milei el 7 de septiembre hay una sola boleta y dice Fuerza Patria. Y por supuesto se pone Kicillof en contraste del presidente de la Nación. Nada más quiere Javier Milei que tenerlo del otro lado. A los dos les conviene porque polarizan, dejan afuera a las demás fuerzas, y esto ya se está notando en las primeras encuestas. Eduardo Palladini, que es el hombre de las encuestas en el diario Clarín, hoy publica una primera encuesta, dice, de CB, Consultora de Opinión Pública, que midió en 2 secciones claves del conurbano bonaerense. La tercera, que como les dije antes, incluye los distritos del centro oeste y sur del conurbano, y la primera sección electoral, que es los distritos, los partidos que están hacia el norte de la avenida Rivadavia, por marcarlo de alguna manera. Bueno, en la primera,
Ayer leí en algún lugar, no lo pude confirmar, que hay más votantes en la primera que en la tercera, pero la verdad me pareció que me debo haber equivocado, pero es lo que leí. Después lo vamos a chequear. Bueno, en la primera se nota claramente la polarización. Diego Valenzuela 41,2 por la Libertad Avanza. Digo Diego Valenzuela porque es el primero, ¿no? Gabriel Catopodis por Fuerza Patria 35,3. Está, según esta encuesta, a 6 puntos. Y allí aparece Somos Buenos Aires, la tercera en discordia, con 5,2. Julio Zamora es el primer candidato intendente de Tigre. Después, con 2,9, el Frente de Izquierda. Potencia, que es el espacio de María Eugenia Talarico, que lo lleva al abogado Félix Lonigro como primer candidato, 2%. En la tercera, Verónica Magario, por Fuerza Patria, encabeza la tercera, 47%. Maximiliano Bondarenko, el policía, el excomisario, por la Libertad Avanza, 27,7, 20 puntos de diferencia. Esta es la gran apuesta de, eh, del peronismo. Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, tercero, 6,4. Mauricio de Alessandro, de Nuevos Aires, 4,1. Y Somos Buenos Aires y Potencia están por debajo de 1%. Bueno, son las primeras, ¿eh? No todos conocen a todos. Esto es verdad que la situación está dada por ese lado. Bueno, yo digo que en materia política casi todo tenemos. Casi todo tenemos. La Nación agrega algo con respecto a Máximo Kirchner, incrementó 75% el valor de sus bienes. Viajó a Suiza la concejala Mieri, procesada por el ataque a Spert. Y gran lío gran por las declaraciones de Peter Lamelas, que es el designado embajador de los Estados Unidos. Porque el otro día él estuvo en el Congreso de los Estados Unidos, donde tiene que presentar un informe sobre el país al que va a ir. Hizo declaraciones sobre la Argentina y sobre de qué manera va a trabajar él contra la influencia maligna de China, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Influencia maligna lo encomillo porque es lo que dijo. Y eso generó ayer acá un montón de reacciones. Por ejemplo, Cristina Kirchner, la expresidenta, un duro comentario en su perfil de Twitter o de X. Lamela su Argentina. ¿Qué nivel de obsesión, bro? Primero deberían limpiar su casa antes de opinar sobre la nuestra. Como si no tuviéramos un poder judicial suficientemente teledirigido, nos mandan un nuevo fiscal plenipotenciario directamente desde Mar a Lago. Lo único que le faltó decir fue que iba a designar tribunales él mismo. Ni Monroe se animó a tanto. Bueno, ahí la ven muy encendida a Cristina. Otros dentro de la política se quejaron, reaccionaron. Ricardo Quintela de La Rioja, el gobernador Kicillof, etcétera, etcétera. Y China, que hizo sentir ayer su queja, porque lo aludió directamente. Así que no será Braden, señor Lamela. Bueno, para los que no saben quién fue Sproul Braden, fue un gran un embajador de los Estados Unidos, muy polémico, después de la guerra, que llegó acá y criticó a Perón. Justamente en 1946-47, cuando Perón llegaba a la Casa Rosada. Y el gran caballito de batalla leccionario en aquel instante fue Braden o Perón. Y a partir de ese momento, bueno, los Estados Unidos han sido mirados con sus embajadores por el peronismo, sobre todo de mala manera. Y con Peter Lamelas, como verán, se está dando ahora nuevamente.
Bueno, me queda lo económico, pero creo que es interesante hacer ahora mismo una nueva separación musical y si la tengo por acá la vamos a escuchar. Eh, la tengo a Anne Murray. Anne Murray es una cantante, también yo les diría veterana, canadiense ella, que este, tiene por acá una muy linda canción que yo había programado para escuchar, que se llama Me Necesitabas. Y creo que bien vale la pena tomarnos exactamente 3 minutitos y pico como para distender y preparar todo lo económico y financiero para el cierre del programa. Vamos. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high almost see eternity. You needed me, you needed me, and I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there, and I'll never should I leave, I'd be a fool, 'cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost, you took me home. Gave me hope when I was at the end and turned my life back into truth again. You even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me. Bueno, seguro sirvió esto como para frenar un poquitito la tensión de la información política sobre todo. Vamos a lo económico y financiero. Bueno, primero que nada, les quiero contar que el sábado va a estar el presidente de la Sociedad Rural, llegará allí, me imagino que con su hermana, con parte del gabinete, y están viendo cómo hacer para que no se cruce con Victoria Villarruel, que también está invitada. Hoy el diario Clarín
Dice, ay, 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 ¿qué tenemos por acá? Una música que me estaba cortando. Digo, el diario Clarín dice que, no, Clarín, perdón, La Nación comenta que el sábado, ahí está, en la exposición rural, el presidente va a anunciarlo, dice directamente, una baja de retenciones en la inauguración. Se reducirán los derechos de exportación para la carne junto con los de algunos productos del agro. En el sector esperan que también disminuya para algunos granos. Vamos a escuchar a Marcos Pereda de la Rural, a ver qué cuenta al respecto. Lo que el presidente expresó es que claramente lo tienen como una meta lo más inmediata posible. Entendemos las dificultades, pero hay soluciones, hay que buscar la solución para este tema. Bien. Es fundamental porque además somos los que más rápidamente le vamos a responder con mayor producción y mayor empleo. Bueno, y ahí estará entonces el sábado el presidente diciendo lo suyo, por supuesto se ganará todos los aplausos. Eso, les reitero, es una primicia de La Nación que escriben Fernando Bertelo y Francisco Jueguen. Esto está en la página 18. Y Clarín, yo había visto algo que tenía que ver con YPF. Sí, que ayer presentó en Estados Unidos este escrito de réplica en el juicio. Bueno, sobre YPF habló Horacio Marín, que es su presidente. Y yo tenía por acá unas declaraciones al respecto. Así que bien vale la pena escucharlas. Nosotros somos la empresa que más está invirtiendo en Vaca Muerta, como viene haciéndolo. Este año vamos a invertir 3.300 millones de dólares. El gran éxito de YPF no es solamente la gestión, sino los resultados del programa económico del gobierno. Así que nosotros no vemos nada en particular ni dificultades para continuar invirtiendo. De hecho, el año que viene vamos a aumentar las inversiones. Bueno, el presidente de YPF sí, no dice nada del juicio, pero obviamente no vemos nada. Por supuesto, cree que no va a haber mayores problemas. Vaca Muerta generó la mayor producción de petróleo desde 2001 y se suman nuevas obras. Bueno, ahí está trabajando fuerte la petrolera con mayoría estatal. Y les decía que tenemos que revisar lo financiero porque ayer fue una suba de tasas muy violenta porque faltan pesos en los bancos y según cuenta Clarín en una nota de Juan Manuel Barca, tuvieron que salir los bancos a vender sus propios dólares. Fue para enfrentar compromisos, se generó por el desarme de las llamadas LEFI y esto le dio al mercado oferta y esto mantuvo el precio en 1.275 más o menos. En paralelo, también Clarín, Anabela Quiroga, cuenta que Economía sigue comprando divisas en bloques a empresas y a provincias por fuera del mercado para que no impacten el precio y que eso generó que en el balance del Banco Central se notara una suba de reservas de 1.000 millones de dólares. Este refuerzo comprado con superávit fiscal, lo cual es una muy, muy buena noticia. Algo más del día de ayer que yo les quería contar en materia financiera. Bueno, dice La Nación, se redujo el nivel de las tasas, que sigue siendo elevado, pero el dólar no reaccionó a la baja. Y yo también quería plantearles que la tapa de BAE Negocios dice, finalizó la liquidación del agro y Economía necesita sumar dólares. Expectativa por la baja de retenciones para la ganadería es un recuadrito. La tapa del Cronista, la volatilidad en las tasas impuso frenos al crédito y temen que corta el rebote registrado en el consumo. Y como segundo título, lo de Karina Milei que yo ya les había comentado.
Bueno, y convocan las tapas, como les dije antes, y con algunas cosas que nos han quedado, pero que vamos a reproducir en un ratito nada más en la web, en el resumen que hacemos todas las mañanas. Tenemos que cerrar el programa. Se terminó Periodismo a Diario, ahora seguirá Unas Cuentas Verdades con Mariano Barrio, después lo tendremos a Gustavo Tubio, después llegará al mediodía Nacho Riverol, es decir, la programación periodística de Ecomedios a full. Por eso no es osado el comentario que yo hice al principio del programa sobre el valor del periodismo y la necesidad que tiene el periodismo de cuestionar, no para hacerse ver, sino para que los gobernantes se sientan escrutados y que no se duerman y que no hagan macanas, si ustedes quieren. Pero el control de la prensa es verdaderamente republicano, es democrático y es justo para todos, sobre todo para los ciudadanos. Por eso, el odio que nos profesan a veces te da más fuerzas. Bueno, eso es lo que uno cree que tiene que hacer el periodismo, ir siempre para adelante. Gracias, hasta mañana, volvemos a las 7 en punto. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.